El bosque de Monteclaro siempre había sido mi refugio, un lugar donde el caos de la vida se disolvía en el susurro de los pinos y el murmullo del viento entre las ramas. Desde que era niño, cuando mi madre me llevaba de la mano por los senderos cubiertos de musgo, supe que este lugar tenía algo especial. No era solo la tranquilidad, era como si el bosque estuviera vivo, observándome, respirando conmigo. A mis 32 años, con un trabajo como diseñador gráfico que me tenía encadenado a una pantalla, el eco de una ruptura amorosa que aún resonaba en mi pecho, y una creciente sensación de que mi vida se desmoronaba. Necesitaba ese refugio más que nunca. Clara, mi pareja durante 4 años, se había ido hacía 2 meses. No hubo una gran pelea, solo una conversación fría en la que ambos admitimos que el amor se había desvanecido. Ella se mudó a otra ciudad, dejando nuestro apartamento lleno de silencios incómodos. Mi trabajo no ayudaba, fechas de entrega interminables, clientes que cambiaban de opinión cada hora, y un jefe que parecía disfrutar haciéndome rehacer diseños a medianoche. Pero no era solo el trabajo o la ruptura. Había algo más, un vacío que no podía nombrar, como si hubiera perdido una parte de mí mismo sin darme cuenta. Mi vida se sentía como una pantalla en blanco que no podía llenar. Monteclaro, con su lago escondido a 3 horas de la ciudad, era el único lugar donde podía encontrar algo parecido a la paz. Empaqué mi equipo de camping, una tienda ligera, una estufa portátil, latas de comida, mi navaja de confianza, un cuaderno de bocetos, un lápiz gastado que aún tenía marcas de mis dientes de cuando era niño, y una vieja cámara Polaroid que había pertenecido a mi madre, y conduje hacia el bosque con un termo de café como única compañía. Mientras conducía, recordé la última vez que vi a mi madre viva, 2 años atrás, en el hospital. Estaba pálida, pero sus ojos aún tenían esa chispa que siempre me hacía sentir seguro. «No vuelvas a Monteclaro, pequeño», me dijo, apretándome la mano con una fuerza que no esperaba. Pensé que era el delirio de la fiebre, pero ahora, mientras el asfalto se convertía en un camino de grava, sus palabras pesaban como una advertencia. Llegué al sendero principal al atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y violetas, y el aire olía a resina y tierra húmeda. El camino al claro, un trekking de 25 minutos, era un túnel de árboles altos y nudosos, con ramas que rozaban mi mochila como dedos curiosos. Recordé las caminatas con mi madre, cuando me señalaba nidos de pájaros o me contaba historias sobre los antiguos pobladores de Monteclaro, quienes, según ella, creían que el bosque era un lugar donde los vivos y los muertos se cruzaban. «Aquí el tiempo es diferente», decía, con una sonrisa que ahora me parecía cargada de un peso que nunca entendí. Mi madre murió de cáncer hace 2 años, y desde entonces, volver al bosque era mi manera de mantenerla cerca, aunque también despertaba una nostalgia que dolía como una herida abierta. El lago apareció ante mí como un espejo oscuro, rodeado por un claro del tamaño de un patio trasero. La superficie del agua reflejaba los últimos rayos del sol, y una pasarela de madera, gastada por los años, se extendía unos metros sobre la orilla. Monté mi tienda cerca de la pasarela, encendí la estufa y preparé una fogata. Me senté en una silla plegable con una cerveza en la mano, dejando que el silencio del bosque me envolviera. Por un momento, todo fue perfecto, el crepitar del fuego, el aroma a pino, el leve chapoteo del agua contra la orilla. Pero esa perfección tenía un borde afilado, como si el bosque estuviera conteniendo algo, esperando. Mientras miraba el fuego, recordé una noche específica con mi madre en este mismo claro. Yo tenía 7 años, y ella estaba sentada junto a la fogata, tejiendo una bufanda que nunca terminó. De repente, se quedó inmóvil, con las agujas en el aire, mirando hacia los árboles. «¿Escuchaste eso?», susurró. No había oído nada, pero su expresión me asustó. Se levantó, tomó su linterna y caminó hacia el borde del claro. La seguí, temblando, y vi cómo iluminaba los árboles, como si buscara algo. «Vuelve a la tienda», dijo sin mirarme, con una voz que no admitía discusión. Esa noche, no durmió. La escuché caminar alrededor del campamento hasta el amanecer, murmurando palabras que no entendía. La primera señal de que algo no estaba bien llegó esa noche.
Estaba calentando una lata de sopa de tomate cuando escuché un crujido entre los árboles a unos 15 metros del campamento. No era el sonido ligero de un animal pequeño, era pesado, deliberado, como si alguien hubiera pisado una rama y luego se hubiera detenido para no hacer más ruido. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que se escuchara en el silencio. Escudriñé la oscuridad, pero los árboles eran una pared negra, impenetrable. No había luna, y la luz del fuego apenas alcanzaba unos metros. Esperé, conteniendo la respiración, pero no hubo más sonidos. Me dije que era un ciervo, o tal vez un zorro. Monteclaro estaba lleno de vida salvaje, después de todo. Terminé mi sopa, pero la sensación de incomodidad no se fue. Me metí en la tienda, me envolví en mi saco de dormir y traté de leer una novela de misterio que ahora me parecía una pésima elección. Cada crujido del bosque me hacía levantar la vista, y el haz de mi linterna barría la tela de la tienda como si esperara ver una sombra moviéndose afuera. En algún momento, recordé otra noche de mi infancia en este mismo claro. Tenía unos 10 años, y mi madre estaba fuera de la tienda, hablando en voz baja, como si discutiera con alguien. Me asomé y la vi de pie al borde del claro, con su linterna apuntando a los árboles. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en algo que no podía ver. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo, nada, pequeño. Vuelve a dormir. Pero su voz temblaba, y nunca olvidé la forma en que miró hacia el bosque, como si esperara que algo saliera de entre los árboles. Finalmente, apagué la luz y me obligué a cerrar los ojos. Dormí a ratos, despertándome con cada ráfaga de viento o el ulular lejano de un búho. En un sueño, vi a mi madre de pie junto al lago, mirándome con ojos que no parpadeaban. No deberías estar aquí, dijo, y su voz era tan clara que me desperté sobresaltado. El bosque estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio de algo que escucha. La mañana trajo algo de alivio. El sol se filtraba entre los árboles, y el lago brillaba como si nunca hubiera albergado nada extraño. Me lavé la cara con agua fría del lago, preparé café y comí una barra de granola mientras dibujaba en mi cuaderno. Intenté capturar el claro, la curva de la pasarela, la forma en que los árboles parecían inclinarse hacia el agua. Pero mis trazos eran erráticos, como si mi mano supiera algo que mi mente aún no aceptaba. Decidí explorar un sendero secundario que rodeaba el lago, uno que mi madre siempre evitaba. Era más estrecho, cubierto de raíces y enredaderas, y el aire allí era denso, con un olor a humedad que se pegaba a la piel. Caminé unos 20 minutos, disfrutando del ejercicio, hasta que llegué a un espacio de terreno algo hondo. En el centro, había una piedra grande, casi como un altar, cubierta de musgo. Alrededor, el suelo estaba marcado con surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado en círculos. Me acerqué, intrigado, y noté que el musgo había sido raspado en algunos puntos, revelando tallas en la piedra, símbolos extraños, círculos con líneas que se cruzaban en ángulos imposibles. Como si intentaran formar una figura que mi cerebro no podía descifrar. En un árbol cercano, vi otro símbolo, tallado en la corteza. Era similar a los de la piedra, pero más reciente, la savia aún goteaba, pegajosa. Toqué la madera, y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién vendría hasta aquí, a un sendero olvidado, para hacer algo así? Miré a mi alrededor, pero el bosque estaba silencioso. Demasiado silencioso. Sentí un peso en el aire, como si alguien respirara cerca de mí, aunque no veía a nadie. Mientras examinaba la piedra, encontré algo más, un pequeño objeto metálico, medio enterrado en la tierra junto al altar. Era un relicario, oxidado pero aún intacto. Lo abrí con cuidado, y dentro había una foto descolorida de una mujer joven, con el pelo recogido en una trenza. No era mi madre, pero algo en su expresión, una mezcla de tristeza y determinación, me resultó familiar. En la parte trasera del relicario, había una inscripción, para Ana, que el bosque te guarde. 1963, guardé el relicario en mi bolsillo, sintiendo que no debía dejarlo allí, pero también que llevarlo conmigo era invitar algo desconocido a mi vida. Regresé al campamento con el corazón en un puño. Cuando llegué al claro,
Me detuve en seco. Mi mochila, que había dejado cerrada dentro de la tienda, estaba abierta y algunas de mis cosas estaban esparcidas por el suelo, una lata de frijoles, mi linterna de repuesto, un calcetín. Pero lo que me heló la sangre fue ver mi navaja, la que había tenido dentro de la mochila, clavada en el tronco de un árbol a unos metros de la tienda. La hoja estaba hundida profundamente y alguien había usado su punta para raspar una palabra en la corteza. Mírame. No reconocí la letra, pero los trazos eran inquietantemente familiares, como si imitaran mi propio estilo de escritura. Saqué la navaja con manos temblorosas y miré a mi alrededor. El bosque estaba quieto, pero sentía ojos sobre mí, como si los árboles mismos me observaran. Revisé mi mochila frenéticamente. Todo parecía estar allí, excepto mi cámara Polaroid. La había dejado en un compartimento lateral, pero ahora no estaba. Vacié la mochila en el suelo, buscando entre mis cosas, pero no la encontré. El resto del día fue una tortura. Intenté distraerme pescando en el lago, pero cada chapoteo del agua me hacía girar la cabeza, esperando ver algo emergiendo de la superficie. No comí mucho, solo un par de bocados de una manzana. Recordé otra historia que mi madre me contaba, una que siempre pensé que era solo un cuento para asustarme. Hablaba de los ecos del bosque, espíritus que tomaban la forma de las personas para robar su lugar en el mundo. Nunca los mires a los ojos, decía, porque si lo haces, te ven a ti. Siempre me reí de esas historias, pero ahora, con la palabra mírame tallada en el árbol, no parecían tan absurdas. Mientras el sol empezaba a ponerse, supe que no podía quedarme otra noche. Pero antes de desmontar el campamento, decidí tomar una foto del claro con mi cámara Polaroid, como una forma de documentar algo, aunque no sabía qué. Decidí volver a buscar la cámara en mi mochila, en caso de que no hubiera buscado bien, y ahí estaba, justo donde no había estado antes. La saqué, sintiendo un nudo en el estómago, y disparé. La foto salió lentamente, y cuando la imagen apareció, casi la dejo caer. Era el claro, pero en la imagen, había una figura al borde del lago, de pie donde yo había estado momentos antes. Era borrosa, pero claramente humana, con una postura encorvada y algo extraño en la cabeza, como si tuviera cuernos o ramas. No había nadie allí cuando tomé la foto. Empecé a desmontar la tienda, apagando la fogata con un balde de agua del lago. Pero mientras doblaba la lona, escuché un susurro. No era el viento. Era una voz, baja y rasposa, que venía de los árboles al otro lado del claro. No entendí las palabras, pero el tono era claro, no estaba invitado aquí. Me congelé, con la tienda a medio doblar en las manos. El susurro se detuvo, y por un momento, pensé que lo había imaginado. Luego, algo cayó al suelo detrás de mí, con un golpe suave. Era la Polaroid. La cámara estaba allí, en la tierra, como si alguien la hubiera dejado caer desde arriba. La recogí con cuidado, sintiendo un escalofrío. En la ranura de salida, había una foto recién tomada. La saqué con dedos temblorosos. Era una imagen de mi madre, joven, sonriendo junto al lago. Estaba de pie en el mismo claro donde yo estaba ahora, con una mano en la cadera y el pelo suelto. Pero en el fondo, apenas visible entre los árboles, había una figura. No era clara, pero tenía forma humana y parecía estar mirando directamente a la cámara. Su rostro era un borrón, pero sus ojos brillaban, como si reflejaran una luz que no estaba allí. Dejé caer la foto como si quemara. Recordé otra noche, cuando tenía unos 12 años. Estaba en la tienda, y mi madre estaba fuera, junto al fuego. La escuché murmurar, como si hablara consigo misma, pero luego oí una segunda voz, idéntica a la suya, respondiéndole a ella. Me asomé, aterrado, y la vi sola, mirando al lago con una expresión que nunca olvidaré, miedo puro. Cuando me vio, se acercó rápidamente y me metió en la tienda, diciendo que todo estaba bien. Pero esa noche no durmió, y al día siguiente, nunca volvimos a Monteclaro. No podía quedarme más tiempo. Agarré mi mochila y corrí hacia el sendero, sin mirar atrás. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, con las ramas rozando mi cara como dedos huesudos. Escuché un crujido a mi izquierda,
luego otro a mi derecha. Algo se movía conmigo, manteniendo el paso, pero siempre fuera de mi vista. Mi linterna se apagó de repente, y por un segundo, todo fue oscuridad. Cuando logré encenderla de nuevo, vi algo que aún me persigue. A unos metros, entre los árboles, estaba yo. No un reflejo, no una sombra. Era yo, con mi misma chaqueta azul, mi misma mochila, mi mismo cabello desordenado. Pero mi cara estaba mal. Los ojos eran demasiado grandes, como si no parpadeaban, y la boca estaba torcida en una sonrisa que no era humana. La piel era pálida, casi translúcida, con venas oscuras que se ramificaban bajo la superficie. Su postura era extraña, como si sus articulaciones no encajaran del todo bien, y se movía con un leve temblor, como si estuviera luchando por mantener mi forma. Me miró, y supe que no era yo. Era algo que usaba mi rostro como una máscara, algo que había estado observándome desde que llegué al bosque. «Te veo», dijo, y su voz era la mía, pero rasposa, como si viniera de un lugar profundo y húmedo. El sonido claramente era como mi voz, pero desgastado como una grabación vieja. No era solo una imitación, era como si hubiera robado mi voz, pero la hubiera desgastado. Di un paso atrás, y la criatura inclinó la cabeza, imitando mi movimiento con una precisión inquietante. Sus ojos, esos pozos oscuros, parecían absorber la luz de mi linterna. Corrí. Las ramas me arañaban los brazos, y mis pulmones ardían, pero no me detuve. Escuché sus pasos detrás de mí, no rápidos, sino constantes, como si supiera que no necesitaba apresurarse. El sendero parecía alargado, con los árboles torciéndose a mi alrededor. En un momento, tropecé con una raíz y caí, raspándome las manos contra el suelo. La linterna rodó unos metros, y cuando la recuperé, vi algo más en el haz de luz, huellas frescas en la tierra, no mías, sino de pies descalzos con dedos demasiado largos, como si no fueran del todo humanos. Llegué al coche con el corazón en la garganta. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer las llaves. Encendí el motor y pisé el acelerador, levantando una nube de polvo en el camino de grava. No miré por el retrovisor. No quería saber si algo me seguía. Llegué a casa cerca de la medianoche. Cerré la puerta con llave, puse el cerrojo y colapsé en el sofá, todavía con la ropa llena de tierra. No podía procesar lo que había visto. Esa cosa con mi cara, la foto de mi madre, la palabra tallada en el árbol. Todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Pero lo peor vino después. Al día siguiente, revisé mi mochila, buscando alguna pista, algo que me ayudara a entender. En un bolsillo lateral, encontré otra Polaroid, una que no recordaba haber tomado. Era una foto de mí, tomada desde lejos, sentado junto a la fogata en el claro. Mi expresión era vacía, como si estuviera en trance. No había nadie más en el campamento. Nadie pudo haber tomado esa foto. En la parte trasera, con una letra que se parecía demasiado a la mía, estaba escrito: «Siempre te encontraré». Pasé horas buscando información sobre Monteclaro en internet, aunque apenas encontré algo útil. Un foro local mencionaba leyendas sobre el bosque, historias de víctimas que decían haber visto sombras que se parecían a ellos. Un artículo antiguo, de un periódico local de los años 70, hablaba de desapariciones en la zona, personas que entraban al bosque y nunca regresaban. Pero lo que más me estremeció fue un comentario en un blog olvidado. Alguien afirmaba que el lago de Monteclaro era un espejo del alma, un lugar donde algo vivía. Algo que tomaba la forma de quienes lo visitaban para alimentarse de sus recuerdos, sus miedos, su identidad. El comentario terminaba con una advertencia: no mires sus ojos. Si lo haces, te reclama. Pensé en mi madre, en su miedo aquella noche, en su negativa a volver al bosque. ¿Había visto a la criatura también? ¿Era eso lo que la hizo cerrar la caja de fotos y nunca hablar de Monteclaro otra vez? Recordé algo más. Cuando ordené sus cosas después de su muerte, encontré un cuaderno con dibujos de los mismos símbolos que vi en la piedra y el árbol. Había también una nota garabateada en la última página: no me mires. Nunca me mires. Nunca le di importancia, pensando que eran garabatos artísticos o delirios de su enfermedad.
Ahora me preguntaba si ella sabía más de lo que nunca me dijo. Decidí buscar el cuaderno. Estaba en una caja en el armario, junto con otras pertenencias de mi madre. Cuando lo abrí, mi corazón dio un vuelco. No eran solo los símbolos, había bocetos detallados del lago, del claro, incluso de la piedra en la hondonada. En una página, había un dibujo de una figura humana, pero con proporciones equivocadas, extremidades demasiado largas, ojos grandes y vacíos, una sonrisa torcida. Debajo, con la letra temblorosa de mi madre, estaba escrito: me siguió hasta casa. En otra página, había una lista de nombres, algunos tachados, otros no. Uno de ellos era Ana. El relicario que había encontrado en el bosque volvió a mi mente y sentí un escalofrío. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un crujido en el pasillo. Era leve, pero inconfundible, como si alguien hubiera dado un paso cauteloso sobre el suelo de madera. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando otro sonido. No llegó, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Me levanté, encendí todas las luces y revisé el apartamento. No había nada fuera de lugar, pero encontré una hoja de pino fresco en la mesa de la cocina, junto a mi taza de café. La ventana estaba cerrada, y no había forma de que hubiera entrado sola. Han pasado 7 semanas desde que volví de Monteclaro. No he dormido más de un par de horas por noche. Cada vez que cierro los ojos, veo esa cara, mi cara, mirándome desde la oscuridad. El olor a resina y musgo sigue apareciendo en mi apartamento, aunque mantengo las ventanas cerradas. Ayer, encontré otra hoja de pino, esta vez dentro de mi cuaderno de bocetos, entre las páginas donde había dibujado el claro. Esta mañana, me desperté con un sobresalto y vi algo en el espejo del baño, un reflejo que no se movía exactamente como yo. Parpadeé, y volvió a ser solo mi rostro, pero juro que, por un segundo, vi esos ojos grandes, esa sonrisa torcida. He intentado trabajar, pero mis diseños son cada vez más oscuros, llenos de formas que no controlo, como si mi mano dibujara por su cuenta. Mis amigos dicen que me veo agotado, que debería tomarme un descanso, pero no puedo contarles lo que pasó. No me creerían. He pensado en mudarme, en dejar la ciudad, pero algo me dice que no importa a dónde vaya, esa cosa me encontrará. La Polaroid con mi foto sigue en mi escritorio, y a veces, cuando la miro, juro que mi expresión cambia ligeramente, como si la imagen estuviera viva. Anoche fue lo peor. Estaba en la cama, con las luces apagadas, cuando escuché un susurro desde el otro lado de la pared que decía: te veo. No era mi imaginación. Era la misma voz rasposa, la misma que escuché en el bosque. Me levanté de un salto y encendí la luz, pero no había nada. Revisé cada rincón del apartamento, con mi navaja en la mano, pero estaba solo. O eso quería creer. Esta mañana, encontré otra Polaroid en mi escritorio. No sé cómo llegó allí. Era una foto de mi apartamento, tomada desde la esquina de mi sala, donde estoy sentado ahora. En la imagen, estoy dormido en el sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás. Pero hay algo más, una figura borrosa detrás de mí, inclinada sobre mi hombro, con ojos brillantes que parecen mirarme directamente a través de la foto. En la parte trasera, con esa escritura que imita la mía, está escrito: estoy más cerca. No sé qué es esa cosa. No sé si es un espíritu, un eco, o algo más, algo que ha estado en Monteclaro desde antes de que los humanos llegaran. Pero sé que me vio, y sé que me conoce. Cada crujido en el apartamento, cada sombra en la esquina de mi ojo, me recuerda que no estoy solo. Creo que mi madre lo sabía, que intentó advertirme, pero no la escuché. Ahora, el bosque no me ha dejado ir. Esa criatura, con mi rostro, está esperando, y no sé cuánto tiempo tengo antes de que reclame lo que quiere, a mí.